La carretera del diablo. Una historia real que los traileros no se atreven a contar. Dicen que hay un tramo de carretera en el norte de México donde los mapas no coinciden, donde las luces del camión parpadean sin razón y las radios comienzan a emitir voces que no pertenecen a ningún ser vivo. A ese tramo le llaman la carretera del diablo. Y esta es la historia de un hombre que se atrevió a cruzarla, solo una vez. Su nombre era Raúl Montalvo, un trailero con 20 años de experiencia. Había recorrido desde Tijuana hasta Mérida, de noche, bajo tormentas, con frío, cansancio y hambre, pero nunca había sentido miedo al volante. Hasta esa noche. Raúl acababa de aceptar un viaje urgente, transportar un contenedor sellado desde Hermosillo hasta Chihuahua. El pago era demasiado bueno para rechazarlo. Solo había una condición: debía salir antes de las 3 de la madrugada y cruzar el tramo Federal 23, una vieja vía cerrada al tráfico desde hacía años, por supuestos derrumbes. El jefe de logística le entregó los papeles sin mirarlo a los ojos. No te detengas, Raúl. Pasa sin mirar atrás. Y cuando llegues, no abras el contenedor. Raúl se rió pensando que era otra superstición de carretera. Pero en el fondo, algo en la voz del hombre le heló la sangre. Encendió su Kenworth rojo, el rugido del motor llenó el silencio del desierto. Eran las 2:45 de la mañana cuando el tráiler empezó a moverse entre la oscuridad. El cielo estaba completamente negro, sin luna, y el aire olía a tierra mojada. Kilómetro tras kilómetro, el camino parecía devorarse a sí mismo. No había señales, ni luces, ni tráfico. Solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. A las 3:33 de la mañana, el radio empezó a emitir un sonido extraño, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Raúl pensó que otro chofer estaba jugando, así que habló. Aquí el 47 rumbo a Chihuahua, ¿quién está en la línea? Silencio. Y luego una voz ronca, susurrando. Raúl, ya pasaste por aquí. El chofer soltó el micrófono, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo sabían su nombre? Revisó los espejos, la carretera estaba vacía. Pero entonces vio algo, una luz tenue detrás del tráiler, como si otro vehículo lo siguiera sin acercarse. Aceleró. La luz se mantuvo a la misma distancia, fija, sin moverse más cerca ni más lejos. Después de 15 minutos, al mirar otra vez, ya no estaba. Pensó que eran los nervios, que el cansancio le jugaba una mala pasada. Pero el reloj del tablero marcaba las 3:33, otra vez. Volvió a mirar, incrédulo. Pasaron 5 minutos, 10, 20, y el reloj seguía marcando 3:33 de la mañana. El tiempo se había detenido. De pronto, una figura apareció en la carretera. Una mujer, descalza, con el vestido empapado y el cabello negro cubriéndole el rostro. Raúl frenó de golpe, el tráiler derrapó, chirriaron las llantas. La mujer no se movió. Solo levantó lentamente el rostro. Tenía los ojos vacíos, hundidos en la piel, y la boca abierta en un grito silencioso. El motor se apagó. La radio volvió a encenderse sola. Y la voz dijo: no debiste aceptar el viaje. Raúl intentó encender el tráiler, pero no respondía. El aire olía a quemado, el tablero chispeaba. Bajó con la linterna temblando, y cuando la luz recorrió el asfalto, la mujer ya no estaba. Solo quedaban huellas húmedas, que iban desde el centro de la carretera hasta la parte trasera del remolque. Raúl tragó saliva. Caminó despacio hasta el contenedor. Todo estaba sellado con una gruesa cadena. Pero se escuchaba un sonido desde dentro. Un golpeteo suave. Luego más fuerte. Y entre los golpes, algo respiraba. ¿Hay alguien ahí?, gritó Raúl. Del otro lado, una voz de mujer respondió, con tono débil. Ayúdame, por favor. El corazón le dio un vuelco. Golpeó la puerta con las manos, pero el candado estaba firme.
El sonido cesó. Y después, la misma voz, pero más profunda, casi demoníaca, dijo: «Ya no hay nada que ayudar». Raúl corrió a la cabina y se encerró. Encendió el motor, aunque el tablero parpadeaba. Cuando volvió a mirar el reloj, otra vez marcaba 3:33. Pisó el acelerador a fondo. La carretera comenzó a deformarse frente a él. Las líneas amarillas se curvaban, el horizonte se alejaba, los árboles parecían moverse hacia atrás. El cielo se iluminó con relámpagos secos, sin trueno, y en cada destello veía rostros reflejados en el parabrisas, hombres, mujeres, todos con uniformes de choferes, con los ojos hundidos y la piel ceniza. La voz en la radio seguía hablando. «No llegues al amanecer, Raúl. Nadie llega». Entonces, una sombra cruzó el camino. Raúl giró el volante y el tráiler volcó en la cuneta. Todo se volvió oscuridad y chirridos metálicos. Despertó horas después. Afuera amanecía. El remolque estaba destrozado, pero vacío. Sin embargo, en el suelo había docenas de huellas descalzas que se alejaban hacia el desierto. Raúl llamó por radio, pero nadie respondió. Caminó tambaleante hasta la carretera principal, donde finalmente lo recogió una patrulla federal. Cuando explicó lo sucedido, los agentes se miraron entre sí con miedo. Uno de ellos dijo: «Señor, ese tramo no existe desde hace 10 años. Fue cerrado después del accidente del tráiler 47». Raúl se quedó helado. «¿Qué accidente?». El policía respondió: «Un chofer llamado Raúl Montalvo. Murió calcinado con su camión. Encontramos el cuerpo dentro de un contenedor a las 3:33 de la mañana». Raúl retrocedió, confundido. Intentó verse las manos, y vio que estaban cubiertas de ceniza. Corrió hacia la carretera y vio su propio tráiler, completamente en llamas, a lo lejos. Dentro, una figura idéntica a él golpeaba el vidrio, gritando por ayuda. Y entonces comprendió que jamás había sobrevivido. Que desde aquella noche, solo había estado repitiendo su último viaje. Cuentan los traileros que aún hoy, si pasas cerca del tramo fantasma entre Hermosillo y Chihuahua, puedes ver un Kenworth rojo avanzando solo, con la bocina sonando, y un hombre sin rostro en el asiento del conductor. Si lo ves, no trates de alcanzarlo. Porque en cuanto su reloj marque 3:33, el tuyo también dejará de avanzar. Y te convertirás en otro más de los que conducen eternamente por la carretera del diablo. Esta historia ocurrió en el kilómetro 148, la sombra en la carretera. Dicen que en las carreteras del norte de México hay tramos donde el silencio se vuelve tan pesado que ni la música ni el rugido del motor logran romperlo. Uno de esos lugares es el kilómetro 148 de la carretera entre Durango y Chihuahua, un sitio que muchos traileros prefieren evitar después de medianoche. No hay curvas peligrosas, ni pendientes, ni nada especial. Solo una recta infinita, bordeada de mezquites secos y señales oxidadas. Pero los que han pasado por ahí cuentan que algo se aparece cuando el reloj marca las 3:33 de la madrugada. El protagonista de esta historia se llama Benjamín Salgado, un trailero con más de 20 años de experiencia. Era de esos hombres duros, de palabra ruda y mirada cansada. Había transportado de todo, maquinaria, alimentos, ganado, pero esa noche llevaba refacciones automotrices desde Monterrey hasta Chihuahua. Benjamín salió del último punto de revisión poco antes de las 3 de la mañana. El cielo estaba completamente despejado, sin luna, sin estrellas. Solo una oscuridad profunda. Llevaba puesta su gorra vieja, un cigarro colgado del labio y el estéreo soltando música norteña bajita. Todo iba bien, hasta que llegó al kilómetro 148. Fue ahí cuando notó que el radio se llenó de estática. Pensó que era la señal, pero entonces el motor del tráiler empezó a bajar la potencia. Las luces delanteras comenzaron a titilar, como si algo las absorbiera. «No chingues», murmuró, golpeando el tablero, «no te me vayas a apagar».
pero el tráiler se detuvo solo, sin razón aparente. Benjamín se bajó con la linterna, revisó el motor, el tanque, los fusibles, todo parecía normal. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue el silencio, ni grillos, ni viento, ni un solo ruido. Y entonces la vio. Una mujer parada al otro lado de la carretera. Vestía un vestido blanco, sucio y rasgado, y tenía el cabello largo, pegado al rostro. Benjamín sintió un escalofrío, pero pensó que quizá era alguien perdida. «Oiga, señora. ¿Necesita ayuda?», gritó, pero ella no respondió. Encendió la linterna y apuntó hacia ella, pero cuando la luz la alcanzó, la mujer ya no estaba. Benjamín tragó saliva y se subió de nuevo al tráiler. Giró la llave, y el motor encendió sin problema. Respiró aliviado y siguió su camino. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, la sangre se le heló. La mujer ahora iba sentada en la parte de atrás del remolque, mirando fijamente hacia la cabina. Pisó el acelerador. La aguja subió a 100. 110. 120, no se atrevía a mirar otra vez. Pero algo empezó a golpear la lámina del tráiler, como si alguien caminara sobre él. Los golpes iban del fondo hacia el frente. Cada paso sonaba más cerca. Benjamín trató de mantener el control del volante, pero el aire dentro de la cabina se volvió helado, su respiración se hacía visible, y un olor a tierra mojada llenó el ambiente. «No mires atrás, no mires atrás», se repetía a sí mismo. Hasta que la voz se escuchó. «¿Por qué no te detienes?», susurró una voz femenina desde el asiento del copiloto. Giró la cabeza lentamente, y allí estaba ella. La mujer del vestido blanco, con los ojos completamente negros, sonriendo. El tráiler se salió de la carretera y volcó entre los matorrales. Horas después, los paramédicos lo encontraron vivo, con heridas leves, pero en estado de shock. No podía hablar, solo murmuraba. venía conmigo en la cabina». El remolque estaba completamente cerrado, sin señales de que nadie lo hubiera abierto. Sin embargo, en el parabrisas se encontraron marcas de manos pequeñas, como si alguien hubiera intentado entrar desde afuera. Benjamín fue hospitalizado en Chihuahua. Estuvo 3 días inconsciente. Cuando despertó, pidió que no lo dejaran solo. Dijo que cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de esa mujer y escuchaba el golpeteo sobre el techo. Semanas después, otro trailero llamado Rodolfo, amigo cercano de Benjamín, decidió recorrer ese tramo por curiosidad. Quería comprobar si todo era producto del golpe o si había algo más. Llegó al kilómetro 148 exactamente a las 3:30 de la mañana, encendió una cámara en su tablero y esperó. A las 3:33, la cámara se apagó por completo. Cuando volvió a encenderse, Rodolfo ya no estaba al volante. El tráiler fue hallado al amanecer, detenido en medio del camino, con la puerta abierta. A unos metros encontraron sus huellas, pero se detuvieron de golpe, como si se hubieran borrado en el aire. Dentro de la cabina, sobre el asiento del copiloto, había un mechón de cabello negro y largo, húmedo, y un papel doblado con un mensaje escrito a mano. «No debiste volver». La cinta de la cámara fue analizada por los federales, pero solo muestra segundos de grabación antes de que la imagen se distorsione. En el último cuadro visible, se alcanza a ver una silueta blanca caminando entre la neblina, detrás del tráiler. Benjamín nunca volvió a manejar. Se retiró y desapareció del mapa. Algunos dicen que vive en Durango, otros juran haberlo visto en carreteras secundarias, caminando solo, hablando con alguien que nadie más ve. Y el kilómetro 148, sigue ahí. Cada tanto, un conductor reporta que su motor se apaga justo en ese punto, o que una mujer le pide aventón con una voz dulce y cansada. Los traileros más viejos dicen que es el espíritu de una pasajera que murió hace décadas, cuando su camión se volcó con todos los pasajeros dentro. Su cuerpo nunca fue recuperado. Por eso, si alguna vez vas por esa ruta y ves una mujer sola al costado del camino, no te detengas.
porque puede que ella no quiera que la lleves, sino que la reemplaces. El último cargamento. Hay rutas que los traileros llaman carreteras malditas, y una de las más temidas es la que va de Mazatlán a Tepic, una línea de curvas interminables entre cerros, con neblina espesa y tramos donde ni la señal ni la razón funcionan bien. Nuestro protagonista se llama Don Mauro Ávila, trailero veterano, 60 años cumplidos y más de 40 en el volante. Era conocido por nunca fallar una entrega, sin importar la hora ni el clima. Pero esa reputación fue lo que lo llevó a aceptar el viaje que marcaría su fin. Una madrugada de diciembre, recibió una llamada de una empresa nueva, de esas que pagan en efectivo y no hacen muchas preguntas. Tenemos un cargamento urgente, le dijeron. Debe entregarse en Tepic antes del amanecer. ¿Qué transporto?, preguntó don Mauro. Solo unas cajas. No las abra. No se detenga. Y no hable con nadie en el camino. El pago era el doble de lo normal. Don Mauro aceptó, aunque algo le olía raro. A las 11:47 de la noche, llegó al punto de carga, un almacén abandonado en las afueras de Mazatlán. 3 hombres encapuchados subieron 4 grandes cajas de madera al remolque. No firmaron nada. Solo le entregaron un sobre con dinero y un mapa con una ruta marcada a mano. Siga exactamente este camino, le dijo uno de los hombres. No se desvíe. Y si escucha algo dentro del tráiler, no se detenga. Mauro soltó una risa nerviosa. Pensó que eran exageraciones. Pero cuando salió del pueblo, el ambiente cambió. La noche era tan oscura que las luces del tráiler parecían no avanzar. Pasadas las 2 de la madrugada, empezó a escuchar golpes en la parte trasera. Al principio pensó que era el movimiento de las cajas con las curvas, pero los golpes se volvieron más fuertes, rítmicos, como si algo quisiera salir. Se miró en el espejo retrovisor, pero no se veía nada. Solo la carretera solitaria y el polvo que levantaban las llantas. Encendió el radio para distraerse, pero solo salió estática. Intentó cambiar la frecuencia, y de pronto, una voz se coló entre el ruido. No abras las cajas, susurró una voz femenina. Mauro apagó el radio de golpe. Se rió nervioso, pero el sudor frío le corría por la frente. A los pocos minutos, un olor podrido empezó a llenar la cabina. Era una mezcla entre carne en descomposición y metal oxidado. Bajó la ventanilla, pero el aire que entraba estaba igual de pesado, como si el olor viniera de adentro. Miró el reloj, las 3:33 de la mañana. La aguja del velocímetro empezó a fallar, el tablero parpadeó y el motor bajó revoluciones hasta apagarse por completo. El tráiler se detuvo justo en medio de una curva cerrada. Mauro se bajó, apuntando con su linterna hacia la caja. Los golpes se detuvieron en seco. A ver qué demonios pasa aquí, dijo, y subió la compuerta del remolque. Lo que había dentro. El interior estaba completamente oscuro. Apenas distinguía las 4 cajas grandes, clavadas con clavos oxidados. De una de ellas, la más cercana, salía un hilo de sangre que goteaba sobre el piso metálico. Mauro se quedó inmóvil. Pensó en llamar a alguien, pero no había señal. Agarró una barreta y, con el corazón a 1000 por hora, comenzó a abrir la tapa. Cuando la madera se rompió, un hedor insoportable lo golpeó de lleno. Dentro, había cuerpos. 4 cuerpos amontonados, cubiertos con mantas viejas. Eran personas. Pero lo peor fue que uno de ellos abrió los ojos. Era una mujer, pálida, con el cuello lleno de marcas. La piel de su rostro estaba seca, pero sus ojos se movían. No debía abrirlas, dijo con una voz hueca. Ahora no te dejarán ir. Mauro retrocedió, tropezó y cayó del remolque. Corrió hacia la cabina, pero las luces se encendieron solas, el motor rugió sin que nadie girara la llave, y la radio volvió a sonar, ahora con la misma voz repitiendo. No te debiste detener, no te debiste detener.
La puerta del conductor se cerró de golpe y el tráiler arrancó solo. Mauro corrió detrás de él gritando, pero el vehículo se perdió entre la neblina. 3 días después, la policía halló el tráiler abandonado a las afueras de Tepic. Las 4 cajas seguían ahí, cerradas. Pero no había rastro de Mauro. Los agentes que revisaron la unidad reportaron que dentro de la cabina había huellas de manos marcadas por dentro del parabrisas, como si alguien hubiera intentado salir. También encontraron su libreta de viajes, abierta en la última página, con una frase escrita con sangre. Ya vienen por ustedes también. El cargamento fue llevado al forense. Cuando abrieron las cajas, no encontraron cuerpos. Solo ropa manchada y cabellos humanos, como si lo que fuera que estaba dentro, ya hubiera salido. Desde entonces, varios traileros aseguran haber visto el tráiler de Don Mauro en la carretera de madrugada. Es un Kenworth rojo, sin placas, que aparece de la nada, sin luces traseras, pero con las delanteras encendidas a todo brillo. Algunos juran que han visto al conductor, un hombre viejo, con gorra y mirada vacía, haciéndole señales para que lo sigan. Los que lo han seguido cuentan que el tráiler se desvanece entre la neblina, dejándolos solos en un tramo que no figura en ningún mapa. Y a veces, cuando se detienen a descansar en gasolineras del camino, escuchan por la radio una voz distorsionada que dice: "El último cargamento aún no ha llegado". La siguiente historia de terror es conocida mucho entre los traileros por suceder en un lugar llamado el Puente de los Lamentos. Hay un tramo en la carretera de San Luis Potosí hacia Zacatecas, conocido entre los traileros como el Puente de los Lamentos. No aparece en ningún mapa con ese nombre, pero todos saben cuál es: una estructura vieja, estrecha, de metal oxidado, que cruza un río seco. Quien pasa por ahí de noche, dice escuchar voces bajo el puente, como si alguien llorara o pidiera ayuda. Nadie sabe de dónde viene el nombre. Hasta que ocurrió lo que le pasó a Raúl Mena, trailero de larga distancia, quien desapareció en esa ruta en el año 2018. Raúl era un tipo callado, viudo, de unos 40 y tantos años. Vivía para su camión. Aquella semana le tocaba transportar cemento desde Monterrey hasta Fresnillo, un viaje de rutina. Pero esa noche todo se torció, una tormenta eléctrica lo obligó a detenerse varias horas y perdió tiempo. Así que decidió no dormir y conducir de corrido. A eso de las 2:40 de la mañana, la lluvia cesó, el cielo se aclaró un poco, y Raúl retomó el camino. El GPS marcaba que estaba por cruzar un viejo puente, casi al límite del estado. Cuando se acercó, vio un letrero oxidado apenas iluminado por sus faros. Puente de los Lamentos, 500 metros. Raúl frunció el ceño. No recordaba ese nombre. Pero siguió. Apenas sus llantas tocaron el puente, el motor del tráiler empezó a fallar, como si algo pesara más de lo normal. La aguja de la velocidad bajó de golpe, y un viento helado se coló por las rendijas del tablero. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido, muy suave, como si viniera desde abajo. Al principio pensó que era el ruido del río o del metal del puente moviéndose. Pero el gemido se transformó en un llanto claro, humano, de mujer. Raúl bajó el volumen del estéreo. El llanto seguía. Debe ser el eco, se dijo, nervioso. A la mitad del puente, las luces del camión parpadearon, y lo vio. Una figura blanca parada justo frente a él. Era una mujer empapada, con el cabello pegado al rostro, descalza, sosteniendo algo entre sus brazos, como si fuera un bebé envuelto en una manta. Raúl frenó en seco. El motor se apagó. La mujer levantó la vista y sus ojos eran completamente negros. Raúl abrió la puerta y bajó, gritando: «Señora, quítese, la puedo atropellar». Pero la figura no se movió. Entonces él se acercó con la linterna, y cuando la luz la alcanzó, la mujer desapareció, dejando solo un charco de agua sucia en el suelo. Raúl regresó al tráiler temblando. Intentó arrancar el motor varias veces hasta que por fin rugió de nuevo. Siguió conduciendo sin mirar por los espejos, pero a los pocos metros escuchó algo.
un llanto de bebé dentro de la cabina. Se giró rápido y no vio nada. Apretó el volante, con el corazón desbocado. Pero el llanto volvió, esta vez más cerca, justo detrás de su asiento. Giró otra vez y vio el asiento del copiloto completamente empapado, con marcas de pequeñas manos de sobre el tablero. «Dios mío», murmuró, y pisó el acelerador con fuerza. El puente parecía no tener fin. Por más que avanzaba, el marcador del GPS seguía igual, Puente de los Lamentos 0.3 kilómetros. La carretera no cambiaba, las barandas del puente parecían moverse, repitiéndose una y otra vez, como un bucle interminable. Y entonces escuchó la voz. Una voz femenina, desde la radio, aunque estaba apagada. «Devuélveme a mi hijo». El parabrisas se empañó de golpe, y en el vapor se dibujaron dos palabras escritas desde adentro. «Detente ahora». Raúl frenó bruscamente. La cabina se llenó de un olor a agua estancada. Y en el asiento del copiloto vio algo envuelto en trapos. Lo tocó con la mano. Era un cuerpo pequeño, frío y mojado. Entonces un grito desgarrador llenó la cabina, un alarido tan fuerte que hizo vibrar el vidrio. Raúl saltó del camión y corrió por el puente, pero la niebla era tan espesa que no veía nada. La última vez que se le vio con vida, una cámara de seguridad cercana grabó su tráiler detenido a mitad del puente con las luces intermitentes. Nadie vio a Raúl bajar. A la mañana siguiente, la Guardia Nacional encontró el tráiler con el motor encendido y la puerta abierta. No había rastro de Raúl, pero el asiento del copiloto estaba empapado, y en el piso había una pequeña manta azul, vieja y desgarrada. Lo más perturbador fue lo que hallaron bajo el puente. Entre las piedras del cauce seco, encontraron un camión calcinado, con placas antiguas de los años 90, y dentro de él, 3 esqueletos carbonizados, un hombre, una mujer, y un bebé. Los lugareños contaron que hace más de 20 años una familia de camino a Zacatecas cayó desde ese puente por una falla en el freno. Desde entonces, dicen que la mujer sigue apareciendo, buscando al hijo que murió en el accidente. Los traileros la llaman la madre del puente. A veces la ven de pie al borde del camino, con su manta azul. Si la miras a los ojos, dicen que el puente no termina nunca y que tu tráiler puede andar kilómetros sin salir de ahí. Algunos aseguran que de noche se oyen los lamentos desde el río seco, como si el agua siguiera fluyendo allá abajo. Y otros, juran haber visto al mismísimo Raúl Mena, caminando en la oscuridad del puente, con un bebé en brazos, repitiendo la misma frase. «Ya no llores, ya te encontré».